Bueno, respecto a lo que decía Guillermo, de que finalmente el arqueofuturismo es una pregunta abierta a distintos tipos de tradición arcaica, se puede decir, entendiendo que lo que se busca en la tradición arcaica es una tradición metafísica. Eso es lo que, de lo que se rellenaría el arqueofuturismo respecto a la técnica. Yo creo firmemente de que no hay ninguna otra opción respecto a ese núcleo metafísico que no sea el cristianismo. ¿Por qué? Porque existen distintos tipos de metafísica. Hay distintas formas de ver la divinidad. En Oriente se ve mucho el tema de que la metafísica oriental propiamente tal insta al ser humano a volverse divino. Fueron herejías en Occidente, se puede decir, en el principio del cristianismo, las cuales fueron rebatidas. Eh, pero el factor principal y el problema con ese tipo de metafísica es que al instar al humano a hacerse divino, termina en transhumanismo, necesariamente. Si una persona cree que por sus propios medios puede llegar a una altura jerárquica en cuanto a lo divino, inevitablemente va a ocupar todas las herramientas que encuentra en su entorno para lograrlo. Eso primero. El cristianismo, ¿cuál es la diferencia con el cristianismo? El cristianismo posiciona al ser humano en una actitud de humildad respecto a su posición en la tierra. El ser humano es hijo de Dios, eh, tiene ciertas labores que cumplir, tiene ciertas condiciones, tiene ciertas reglas que son parte de la ley natural, que lo llevan a tener una actitud humilde frente a la realidad y frente a su propio entorno. Asimismo, en ese sentido podemos ver, por ejemplo, Nietzsche se nutre de una tradición metafísica que es más bien oriental para postular lo que él postula. ¿Y en qué termina? Termina en el superhombre. ¿Qué es el superhombre si lo llevamos actualmente con la técnica? El ser humano no podría influir en su entorno y en sí mismo mediante la tecnología para volverse un superhombre. Yo creo que la respuesta es obvia, sí. Entonces, creo que no sirve para luchar contra los riesgos actuales de la tecnología. Es más, lo potencia. Asimismo, una visión propiamente material de la realidad, que en expresión politológica podemos ver el marxismo con el nuevo hombre, es una expresión de lo mismo. Entonces, la única respuesta que yo encuentro que realmente ponga al ser humano en su posición respecto a la realidad es el cristianismo. Eso en términos metafísicos. Eh, Ahora, ¿quién va a tomar finalmente la decisión de implantarse cosas para atentar contra su propia humanidad? Vamos a hacer nosotros. No, el sistema puede intentar obligarnos, pero finalmente nosotros también vamos a ser los que le opongamos una resistencia. Y ahí es donde entra el examen de conciencia cristiano. ¿Hasta dónde soy yo? Yo creo que un cristiano es mucho menos propenso a atentar contra su propia humanidad por las reglas que le impone la propia tradición cristiana al respecto. Ese es otro punto. En tercera, como tercer punto, que, sobre el que yo sostengo mi tesis de que el cristianismo sirve, es que si vamos a pensar en una tradición, hablemos de Chile, ¿cuál es nuestra tradición metafísica? Nuestra tradición metafísica es el cristianismo. De todo Occidente es el cristianismo. Sería muy complicado proponer otra tradición metafísica cuando toda nuestra historia obedece al cristianismo. Sería como luchar contra la corriente. Y ahí yo discrepo, hemos tenido sus discusiones con Nico, por ejemplo, con el tema del Islam. Pensar en el Islam para Occidente, primero es autodestructivo, segundo sería cambiar prácticamente toda la historia de Occidente respecto a su propia tradición, lo que lo hace aún más complicado. Entonces, hasta en términos utilitarios de propaganda, para tratar de diseminar la idea, donde nos vamos a encontrar con la tradición de nuestros abuelos, de nuestros antepasados, de los propios conquistadores de este sector del planeta, nuevamente la respuesta del cristianismo. Bueno, yo creo que redondeé bien los puntos por los cuales yo creo que el cristianismo lo adecuado para el arqueofuturismo. Por supuesto, sigue siendo una pregunta abierta. De hecho, como a modo de autopropaganda, redacté un manifiesto yo al respecto. Ojalá esté pronto disponible para la venta. Ya está en proceso eso, si Dios quiere. Eh, pero creo que de todo
sobre todo la debilidad principal del ser humano no se mide por su fortaleza en cuanto a lo físico, se mide por su control del deseo, que yo creo que es algo en lo que todos vamos a estar de acuerdo, y por la capacidad que tenga de conocer su posición en la realidad. Y ahí yo estoy de acuerdo con Álvaro. El tema de posicionarse dentro de una estructura en la cual hay jerarquías te ayuda a tener cierta actitud en la vida. Y precisamente una actitud frente a la vida y frente al entorno y frente a la tecnología es lo que va a hacer falta para que el propio ser humano no termine siendo víctima de sus pecados capitales. Porque son los pecados capitales los que nos van a llevar a un riesgo del transhumanismo. Quiero agregar algo, ¿puedo agregar algo respecto a lo que dice? Creo que precisamente frente a la aflicción individual o social es que el ser humano busca ese tipo de respuestas que trascienden a lo material. Y creo que así debemos entender los tiempos que vivimos, los tiempos de riesgo para el ser humano implican necesariamente ese tipo de búsqueda al arcaico. Y la vanguardia intelectual y artística tiene que saber leer eso en la historia para posicionar los conceptos y que estén disponibles para la gente en el momento en que los busquen. Así que es súper positivo que se haya creado este círculo arqueofuturista para que tengamos nosotros ciertas respuestas cuando la gente busque esas respuestas en los tiempos de aflicción. Sí, el futurismo precisamente obedece al movimiento per se. Y nosotros lo que queremos es mantener cierto núcleo estático. Es necesario mantener cierto núcleo, ya que la realidad es objetiva y la ley natural también, y el ser humano se rige bajo condiciones objetivas hasta cierto punto. Es necesario reconocer ese objetivo que ha sido muy bien definido por la tradición occidental cristiana respecto a los componentes del ser humano y su relación con el absoluto. Así que ahí está. No hay que inventar la rueda de nuevo. Sí, o sea, me vine a, bueno, entre paréntesis, tengo una idea de hacer una epopeya arqueofuturista que se llama Legatum y que rescata precisamente eso. El catolicismo, aunque a muchos no les guste, dentro del propio cristianismo, tiene la capacidad de adaptar ciertas condiciones materiales a su propia fe rellenándolas de dogma. Y se pudo ver en la conquista española, qué sé yo, cómo ciertas tradiciones de los pueblos se respetaban y se iban haciendo propias hasta cierto punto, pero rellenándolas con su idea. Lo mismo debería aplicar en el futuro, esa capacidad pastoral que tiene el catolicismo de hacer saber llegar su mensaje sin modificar lo esencial. Y es precisamente de lo que estamos hablando. Pero al final del tiempo verás que Roma por siempre se impone. Roma eterna, abre con puertas del cielo. En Pedro la llave, jerarca que toma en su seno. Maestros, magíster, es la tradición, el consuelo. Esposa de Cristo.